Muy buenas noches. Bueno, a todos los participantes de la maestría en salud pública, hoy martes, bueno, tengan todos muy buenas noches. Bueno, vamos a Buenas iniciar. noches, doctora. Buenas noches, Luis. A ver, ¿quién más me habla? Los... Lidia. Lidia, muy buenas noches, ¿cómo está? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Luis. Bueno, sí, un poquito revisando cuanto a la asistencia. Bueno, se encuentra en línea. Buenas noches, Eric. Félix también está en línea. Henry, Lidia acaba de, bueno, de hablar, ¿no? Y Luis Canaviri. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, hoy es nuestra tercera clase. Vamos a hacer un poquito de repaso de los temas que se han ido llevando en las clases anteriores, ¿no? Sobre conceptos generales, lo que era promoción, proyecto, programa, para poder conocer, ¿no? Y porque en todo este proceso del módulo vamos a llevar. Hoy vamos a llevar lo que es el proyecto y cuáles son los componentes de este, ¿no? Algunos aspectos generales. En cuanto a la siguiente clase vamos a ir a adentrarnos a los puntos principales para elaborar lo que es el proyecto, ¿no? Pero vamos a llevar, tenemos muchas clases, bueno, que nos va a alcanzar. No iremos con mucha prisa, vamos a ir un poquito con calma para poder también entender mejor. Bueno, vamos a iniciar lo que es la clase de hoy. Eh, Vamos a empezar. Bueno, hemos mencionado que cada uno de ustedes, a partir de este módulo que es gestión de proyectos en salud, eh, vamos a poder caracterizar, ¿no? Eh, por el afán de aprender cómo hacer buenos proyectos. Bueno, para cada uno de ustedes esto ha de ser una gran oportunidad también, en la cual se va a procurar sacar todo el máximo provecho. Cómo elaborar lo que es un proyecto. Bueno, sin embargo, la motivación de cada uno de ustedes también ha de expresar también, ¿no? Con frecuencia lo que es una confianza excesiva sobre los métodos que vamos a ir aplicando y los formatos que se van a ir utilizando para la elaboración de lo que son los proyectos. Bueno, adicionalmente, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es el énfasis que los responsables de los planes, proyectos, dan a los aspectos técnicos. Con frecuencia va de la mano con un desinterés por comprender lo que son aquellos contextos sociales, también políticos, en que se producen y perpetúan aquellos problemas, ¿no? Bueno, en estas condiciones, aquellas políticas, planes, proyectos se desarrollan a menudo en direcciones imprevistas que no responden a las necesidades y expectativas de los beneficiarios potenciales. Bueno, más aún aquellas políticas, planes, proyectos pueden generar aquellos resultados positivos como también negativos, inesperados que hubieran podido evitarse si los responsables al llevarlos, en este caso un personal que, bueno, caso de salubrista, ¿no? A cabo hubiera tenido en cuenta las condiciones eh, en que se genera y resuelven aquellos problemas humanos en salud. No, antes de entrar a lo que es esta materia de proyecto, es un poquito conveniente que se identifiquen algunos mitos, vamos a ir a hablar de ellos, que pueden dificultar en cuanto al proceso de aprendizaje de lo que son los proyectos, los métodos, por ejemplo, cualquiera de ellos son solo extensiones de la inteligencia, experiencia y competencia de los proyectistas, ¿no? Ningún método ha de reemplazar lo que es la capacidad del proyectista para enfrentar aquel problema. Tampoco ningún método garantiza por sí mismo lo que es el éxito, ¿ya? Bueno, en esta primera unidad, que es la unidad 3, eh, no se va a hablar mucho de técnicas ni de formatos. Ya habrá el tiempo
en todo este proceso del módulo y cuando se lo necesite. Bueno, por ahora nos ha parecido más importante dar lo que es un vistazo general a los proyectos, a su estructura general. Bueno, que son asuntos que se van a examinar en detalle en este proceso del módulo. Ya vamos a ir iniciando con lo que es el proyecto y sus componentes, aquellos aspectos generales, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito más profundizando. Ya hemos llegado a lo que es el tema que nos corresponde, ¿no? Que son proyectos. Bueno, el término proyecto se aplica a la intención de hacer o ejecutar algo. En eso consiste un proyecto. Un proyecto no es otra cosa que la intención organizada de transformar lo que es una situación actual insatisfactoria, en una situación futura deseada o futura esperada, ¿no? A partir de un proyecto. Bueno, el proyecto ha de ser lo que es un puente entre un problema y una solución. Bueno, en eso consiste un proyecto, ¿no? No es otra cosa que la intención organizada de transformar una situación actual insatisfactoria en una situación futura deseada. ¿Ya? Bueno, vamos a ir hablando un poquito en términos académicos. Se podría definir un proyecto como un sistema artificial, abstracto, esto constituido por bloques de información y decisiones, bueno, los cuales se articulan alrededor de una intencionalidad bien definida que, bueno, delimitará lo que son esos bloques en el espacio y en el tiempo. Bueno, los principales componentes de un proyecto, vamos a ir un poquito hablando de los componentes de un proyecto, bueno, son tres, cuál es la intencionalidad, la información y las decisiones. Bueno, esos son los componentes de un proyecto. Y vamos a ir un poquito hablando cada uno de ellos, de estos principales componentes que tiene un proyecto. Bueno, ¿en qué consiste la intencionalidad? Que es el primer componente del proyecto. Bueno, la intencionalidad, bueno, en un proyecto, la intencionalidad es una fuerza interior, bueno, que nos ha de impulsar de manera más o menos consciente en una dirección. Bueno, en ocasiones las intencionalidades se convierten, ya sea en decisiones que pretenden incidir de manera particular sobre el futuro. ¿Ya? La intencionalidad, entendida como aquello, bueno, que todo proyectista quiere lograr, se considera el elemento nuclear que origina el proyecto. Bueno, en relación con este aspecto es conveniente hacer las siguientes precisiones. Vamos a ir un poquito también repasando que la intencionalidad es una fuerza interior que nos impulsa de manera más o menos consciente en una dirección. Bueno, en ocasiones las intencionalidades se han de convertir en decisiones que pretenden incidir de manera particular sobre el futuro. Bueno, la intencionalidad también entendida como aquello que el proyectista quiere lograr. Bueno, se considera el elemento nuclear que origina el proyecto. ¿Ya? Bueno, la intencionalidad, en relación con este aspecto, es conveniente hacer las siguientes precisiones, ¿no? No existe proyecto sin intencionalidad. Es decir, la intención o interés del proyectista ha de ser la esencia y el núcleo de todo proyecto. Bueno, en ese consiste este primer punto, ¿no? 2. Las intencionalidades de las personas son por naturaleza múltiples. Y esto, bueno, cambian de un lugar a otro. No esperes que todos vean el proyecto como tú lo ves. Bueno, en eso, bueno,
se refiere este segundo punto. Otro aspecto de la intencionalidad es que las intencionalidades de las personas son dinámicas. Es decir, pues las condiciones particulares de los sujetos cambian a lo largo de la vida y lo que hoy nos motiva mañana puede sernos indiferentes. Bueno, esta característica de la intencionalidad se impone también a los proyectos, bueno, cuya naturaleza es por lo mismo variada y cambiante. Pero, bueno, un grupo de personas puede querer tal vez algo hoy y mañana no, o las necesidades de una comunidad puede cambiar en un periodo a otro. Bueno, en eso se refiere el tercer punto. Bueno, el cuarto punto, otra relación con aspectos, ¿no?, de la intencionalidad es que con el fin de facilitar el manejo práctico de este concepto, es que la gestión de proyectos considera que la intencionalidad de un sujeto ha de reflejar o refleja lo que son sus condiciones particulares, ya sean estas motivaciones o necesidades frente a un aspecto concreto de la realidad, bueno, cuyo comportamiento le interesa y quiere controlar y al que se denomina problema en el contexto, ya sea de los proyectos, las intencionalidades se han de centrar en lo que es la solución de este problema que, bueno, uno ya ha visualizado, ¿no?, y quiere cambiar. En eso consiste el quinto punto. Bueno, el sexto, el término problema, bueno, se ha de usar frecuentemente con diferentes connotaciones. ¿Ya? ¿Y en qué consiste este punto? Bueno, para efectos del presente módulo que estamos llevando, un problema es cualquier evento que se suscita el interés del sujeto por modificarlo cuando sus efectos actuales son nocivos o no son los deseables, o por conservarlo cuando la desesperación del evento conlleva a perder sus efectos favorables. En relación con los proyectos, se lleva a calificar como problema aquellas situaciones que logran movilizarnos a cada uno de nosotros porque su estado actual o futuro choca con los intereses y se opone a ellos. No todos los problemas, creo que entiendan, responden bien a la gestión de proyectos. Bueno, más adelante vamos a ir viendo cuando una situación se percibe como un problema y cuándo puede enfrentarse mediante la gestión de proyectos. ¿Ya? En cuanto al séptimo punto, la diversidad de los seres humanos como sujetos de decisión. Bueno, este punto se refiere es que puede dar origen a conflictos de intereses que se reflejan también en lo que es la gestión de los proyectos. Los proyectos que se involucran o afectan a diferentes personas en cuanto tal vez a la salud están por un mismo origen. Esto expuestos a conflictos que amenazan su viabilidad y factibilidad. Siguiente punto. Lo que es problema para mí puede no serlo para otro, por su importancia para el proyecto, ¿no? ¿Y eso en qué consiste? Pues la valoración de las situaciones, ya sean cotidianas como los problemas, dependen de nuestras historias personales y de la visión que se tengan de ellas. Bueno, el conflicto como presencia de fuerzas contrarias, bueno, ha de ser una característica inherente a los proyectos. Bueno, esto que nos exige generar lo que son mecanismos de participación y concertación alrededor de la intencionalidad propuesta. Todo esto con el fin de obtener suficiente respaldo como para enfrentar los intereses con los factores en contra y lograr lo que es el resultado previsto. Siguiente punto. Por su importancia para el proyecto, la intencionalidad, bueno, que le da origen debe precisarse y aclararse con esmero. Bueno, en el área de la gestión de proyectos existen diferentes términos provenientes de diversos enfoques. ¿Ya? Vamos a ir hablando de cada uno de ellos.
Estos términos, bueno, provenientes de diferentes enfoques administrativos con los cuales se pretende facilitar la definición de la intencionalidad, como por ejemplo, se podría citar lo que es la finalidad, la visión, la misión, el propósito, los objetivos, las metas, que son figuras administrativas que desde diferentes puntos de vista pretenden dar lo que es forma a las intenciones del sujeto. También vamos a seguir hablando de lo que es la intencionalidad, que es el primer punto de un proyecto. Bueno, en la intencionalidad que convergen en el proyecto revisten especial importancia las expectativas, aspiraciones, necesidades de quienes se beneficiarán de él. Bueno, algunas corrientes modernas de administración consideran que el éxito de todo proyecto depende en gran parte de su capacidad para acoger, expresar la intencionalidad de los clientes. Por tal razón, existen que los diferentes involucrados en el proyecto y muy especialmente sus beneficiarios participen activamente en todo el proyecto desde la fase de su formulación. Hemos mencionado desde el inicio que todo proyecto debe ser elaborado, desarrollado con las personas involucradas, ¿no? que necesitan resolver ese problema. Bueno, los expertos en el tema hacen dos recomendaciones en relación a la formulación de las intencionalidades, ¿ya? Uno es que expresarlas de manera positiva, es decir, como oportunidades a aprovechar o potencialidades a desarrollar, más que como carencias a suplir. Dos, expresarlas de manera proactiva, es decir, de forma consciente, previsora y activa, en vez de asumirlas pasivamente como reacción a hechos cumplidos. Bueno, un proyecto rara vez expresa una sola intencionalidad. Por el contrario, suele ser el punto de encuentro de los intereses múltiples y cambiantes de diferentes personas. En lo sucesivo utilizaremos el término involucrado para referirnos a todas las personas directas e indirectas que están interesadas en el problema o en las posibles soluciones. Bueno, más adelante en todo este proceso vamos a ir revisando cómo hacer un buen análisis de los involucrados y de sus intereses. En síntesis y en resumen, la intencionalidad es la esencia de un proyecto, que radica en las intencionalidades que lo inspiran, y estas son por naturaleza subjetivas, ¿no? Bueno, en eso consiste el primer componente esencial de un proyecto, la intencionalidad. Hemos mencionado que existen tres, que es la intencionalidad y la información, ¿no? Y los involucrados. Dos, componentes de un proyecto. Seguimos. Dos, la información, que ha de ser el segundo componente esencial del proyecto o de todo proyecto. ¿Y en qué consiste la información? Bueno, la información se considera que el éxito o fracaso del proyecto depende en gran parte de la información que lo sustenta, ¿no? La buena información agrega valor, genera oportunidades de mejoramiento, facilita la administración y el control de toda organización. Bueno, por muy simple que parezca, todo proyecto toca con múltiples aspectos y es por sí mismo complejo en la práctica. Bueno, sin embargo, la complejidad de los proyectos se considera relativa y suele establecerse por comparación entre varios de ellos. El mayor o menor grado de éxito de la intencionalidad puede depender del conocimiento que el proyectista o que todo proyectista tenga acerca de los factores que inciden en el problema y en la forma de controlarlo. Bueno, de este argumento se desprende lo que es la necesidad de conocer bien aquellos factores
que afectan el éxito de la intencionalidad. Bueno, especialmente en lo relacionado con el proyecto y las opciones de solución. Bueno, la información, vamos a ir hablando un poquito de ello, sobre los factores propios del problema que se van a intervenir. Bueno, al formular lo que es un proyecto, nos veremos obligados a basar aquellos criterios en la mejor información disponible. Bueno, idealmente, esta información debe ser suficiente, confiable, oportuna, clara, actualizada, selecta y dar lo que son respuestas, como mínimo, a algunos siguientes interrogantes, las cuales vamos a ir mencionando a continuación. Bueno, ¿en qué consiste realmente el problema? Tenemos que ir a buscar cuál es el problema principal. Hemos dado un ejemplo algo común en la clase anterior. Por ejemplo, vamos a ir un ejemplo. Bueno, mi coche está fallando y no sabemos cuál es el problema. Bueno, tenemos que ir a buscar cuál es el problema. ¿Será el motor, no? Podemos ir buscando. Si es el motor, tal vez habrá algún aparato por dentro que esté fallando. Hay que buscar el problema central. Bueno, a responder a otro interrogante. ¿El problema es percibido de la misma manera por las personas o instituciones involucradas? Bueno, al realizar lo que es un proyecto, por ejemplo, en el área de salud, tenemos que ver y tiene que ser percibido de la misma manera, ya sea por el personal de salud o por el proyectista y por las personas que han de estar involucradas, ¿no? ¿Para quiénes y cuántos es problema? ¿Para quiénes? Si estamos hablando, por ejemplo, por enfermedades diarreicas, siendo un ejemplo, ¿de quiénes serán los afectados? Yo creo que toda la población. ¿Y por qué? Ahí vamos a ir a buscar el problema, en qué consiste el problema, será tal vez el agua, está contaminada y bueno, por eso está afectando a toda la población, ¿no? ¿Cómo se ha comportado anteriormente? ¿Qué le origina? Hay que buscar, ¿no? El origen del problema, qué consecuencias conlleva. Y cada uno de estos, bueno, vamos a ir dando ejemplos de cómo elaborar. Solo la clase de hoy son aspectos generales para poder entender cuáles son las partes mismas de lo que son del proyecto. Y, bueno, para poder entender más y más adelante poder ya llevarlo en práctica, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo se relaciona el proyecto con su contexto? ¿Qué aspectos importantes se conocen sobre el problema que pudieran contribuir a su solución? ¿Qué tan importante es el problema en la actualidad? ¿Para quién es importante resolverlo? Es posible que algunas personas estén interesadas en mantener la situación que calificamos como problema. Bueno, estos han de ser tal vez algunas interrogantes que nos dará una información suficiente, confiable, oportuna, clara, como hemos ido mencionando, para dar respuesta, ¿no? A lo que son, para la formulación de lo que es nuestro proyecto. La información, vamos a seguir hablando de este punto. Existe 4 procedimientos que pueden ser especialmente útiles al precisar lo que es el problema. Ahí podemos encontrar lo que es definir el problema y sus características como primer procedimiento, ¿no? Para precisar lo que es el problema. Bueno, esta primera actividad ha de implicar un esfuerzo de todo proyectista por precisar los aspectos esenciales que caracterizan o identifican la situación problema y la diferencian en otras situaciones parecidas o relacionadas. Bueno, este primer procedimiento, que es útil para precisar lo que es el problema, se designa en ocasiones como elaboración del marco conceptual.
Bueno, algunos proyectistas con mucha experiencia, ya sea en el manejo del problema, podrán apoyarse en la información que les brindan sus éxitos, fracasos previos, pero la experiencia por sí misma puede ser insuficiente. Nunca te arrepentirás de investigar y consultar las experiencias que otros hayan publicado o te puedan también ayudar, ¿no? O te puedan comunicar directamente. Bueno, de lo anterior puedes deducir la importancia que tiene consultar las bases de datos y las opiniones de los expertos. 2. El segundo procedimiento para precisar lo que es el problema es elaborar un diagnóstico contextual. Bueno, esto que ubique y relacione lo que es el problema en aquella problemática mayor que lo engloba y que determinas lo que son sus características y su comportamiento. Es muy importante tener presente que un problema no se comporta de la misma manera en poblaciones o en momentos diferentes. La gestión de proyectos, bueno, nos exigirá tener en cuenta el contexto al momento de proponer lo que son las soluciones. A lo largo de este módulo se van a ver algunas técnicas que nos facilitarán a poder elaborar lo que son el diagnóstico contextual. 3. El tercer procedimiento para precisar lo que es el problema es analizar las causas y consecuencias del problema. Bueno, más adelante nos vamos a referir a esta actividad como diagnóstico causal y vamos a ir aplicándolo para resolver diferentes enfoques, especialmente una técnica llamada el árbol de problemas, bueno, que en esta se va a ir relacionando, ¿no? El tercer procedimiento es priorizar los factores causales. Bueno, ¿y en qué consiste? Es que implica comparar lo que es la importancia relativa que pueda tener cada una de las causas identificadas ya sea en el diagnóstico y en el comportamiento del problema. Bueno, en el marco de la gestión de proyectos se han ido desarrollando principios, recomendaciones, técnicas, bueno, que facilitan lo que es la realización de cada uno de estos procedimientos. Y bueno, que se van a ir viendo en todo este largo proceso del módulo. Eso es en cuanto a los procedimientos para apreciar lo que es el problema. Y quiero que vayan conociéndolas, ¿no? 1. Definir el problema y sus características. 2. Elaborar un diagnóstico contextual. 3. Analizar las causas, consecuencias del problema. 4. Priorizar lo que son aquellos factores causales, ¿no? Vamos a seguir. Precisar un problema consiste en 1. Diferenciar el problema. 2. Ubicar el problema en su contexto. 3. Identificar cuáles son las causas. Y hemos mencionado anteriormente en algún punto, vamos a ir buscando las causas a través de herramientas técnicas como por ejemplo el árbol de problemas. Vamos a ir más adelante hablando de ello. 4. Priorizar las causas a intervenir. Bueno, eso, la información sobre los factores propios de la solución. Bueno, todo proyectista necesitará también generar y utilizar información que le permita, ya sea formular, seleccionar las mejores posibilidades de actuar sobre el problema. Está obteniendo la máxima ventaja. Respondiendo a las preguntas, ¿quién ha resuelto el problema con éxito? Investigar qué métodos han sido exitosos antes. Es casi idéntico a elaborar lo que es un trabajo de investigación. Hemos mencionado anteriormente que al iniciar lo que es un trabajo de investigación, tesis, siempre vemos cuál es el problema que, bueno, aqueja que uno investigue, ¿no? Y no es delito averiguar, investigar, ya sean citas bibliográficas, libros de primera, tercera mano, bueno, que nos ayuden también a poder elaborar, desarrollar lo que es nuestro trabajo de investigación. De la misma manera,
podemos nosotros investigar, ¿no? ¿Qué métodos han sido exitosos antes? Si existe el mismo problema tal vez en nuestra población, llevar un proyecto adelante, indagar tal vez algunos proyectos también, ¿no? ¿Qué métodos han fracasado para evitar también cometer el mismo error? ¿Qué métodos podrían ser efectivos? ¿Qué se necesitaría para resolver el problema? ¿Qué tanto éxito o fracaso podemos esperar? ¿Qué tanto respaldo puede tener la solución? ¿Quiénes pueden respaldar la solución? ¿Quiénes pueden oponerse a la solución? ¿Qué tan fácil será resolver el problema? ¿Cuánto puede costar la solución? Porque quiero que conozcan que todo proyecto bueno necesita una inversión y bueno, realizar un proyecto que tal vez al finalizar, al evaluar, no dé producto, bueno, sería derrochar lo que son aquellos recursos económicos. Bueno, por eso hay que tener muy en claro y hay que ser un poquito más observadores de la misma manera, ¿no? ¿Qué tan fácil será resolver el problema? ¿Cuánto puede costar la solución? ¿Cuánto puede durar la intervención? ¿Qué efectos nocivos puede derivarse de la investigación? ¿Para cuántas personas sería una solución? Bueno, todas estas preguntas tenemos que ir respondiéndolas. Bueno, para resolver un problema, la motivación y la buena voluntad pueden ser factores necesarios, pero no suficiente. Bueno, el proyectista debe documentarse muy bien sobre los alcances, las ventajas, limitaciones potenciales de las posibles soluciones. Bueno, al respecto, la gestión de proyectos propone diferentes técnicas, bueno, que facilitan la obtención, organización de información, bueno, que estas estarán relacionadas con las soluciones y con su forma de llevarlas a cabo. Bueno, a lo largo del texto se van a ir viendo también en detalle estas técnicas. Información esencial de todo proyecto. Bueno, la obtención, el procedimiento, análisis, la información han de contribuir a lo que es al desarrollo y perfeccionamiento de la intencionalidad. Bueno, siempre que todo proyectista asuma estas tareas como recursos administrativos y se apoye en estos últimos para cambiar y mejorar lo que es la calidad de sus decisiones, un error frecuente en relación con este aspecto ha de consistir en citar y recolectar información para conservar y defender una decisión ya tomada y no para reformular y mejorar lo que es la intervención, con base en las evidencias disponibles. Es muy difícil, bueno, que el gestor de un proyecto pueda manejar lo que es una información tan compleja como la que se requiere para alcanzar lo que es un objetivo con éxito, si no lo hace de manera ordenada. Bueno, la gestión de proyectos ofrece técnicas, métodos para obtener, organizar, analizar, relacionar, interpretar y valorar lo que son la información de forma que ésta puede ser utilizada como fundamento y garantía de éxito de las decisiones. Bueno, toda institución, ya sea también agencias que trabajan con proyectos, ya sean hospitales públicos, privados, ¿no? Que trabajen con proyectos, suelen ofrecer diferentes formatos, diferentes instrumentos, bueno, que apuntan a presentar, bueno, de manera ordenada lo que es la información requerida para poder comprender y sustentar lo que es el proyecto. Bueno, estos formatos organizan la información por bloques, que bueno, varían de una gran agencia a otra, aunque en esencia suelen referirse a los mismos aspectos. Bueno, entre los bloques de información esenciales para formular lo que es un proyecto, se incluyen los siguientes. ¿Cuál es el problema? Acá vamos a ir buscando la definición conceptual del problema. Tal vez hablaremos de Chagas, ahí vamos a hacer una breve definición del problema. ¿En qué conocimientos teóricos se soporta?
sustentar científicamente, ¿no? ¿Cómo se ubica el problema en su contexto? Realiza lo que es un diagnóstico contextual. ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde se está produciendo este problema? ¿Qué población afecta? ¿Población adulta? ¿Será toda la población etaria? Hay que ir un poquito aclarando, ¿no? Eso en cuanto a algunos, para formular lo que es un proyecto, ¿no? Debe existir algunos aspectos. ¿Cómo se ha comportado el problema antes? Bueno, esto ha de ser el punto de partida o línea de base. Bueno, algunos autores se refieren a este punto o a esta situación como descripción del problema en ausencia del proyecto, ¿no? ¿Cómo se comporta el problema ahora? Causas y consecuencias. Bueno, ahí vamos a ir apuntando cuáles son las causas que provocan este problema y qué consecuencias dan. Eso vamos a ir vamos a ir encontrándolas aplicando aquellas herramientas que hemos ido mencionando como el árbol de problemas, ¿no? Y algunas herramientas más que vamos a ir dando a medida de este módulo. ¿Por qué intervenirlo? Bueno, ahí vamos a ir justificando, vamos a hacer una justificación de la intervención, ¿no? ¿Cuáles son las posibles alternativas de solución? Las posibles soluciones. Vamos a ir mediante estas herramientas que se han ido mencionando como el árbol de problemas, vamos a ir buscando cuáles son las soluciones para intervenir este problema. ¿Qué métodos pueden optimizar la solución? Vamos a ir buscando, vamos a ir tal vez aplicando que es el modo de marco teórico, también que vamos a ir hablando de ello en este proceso del módulo. ¿Qué tan viable y factibles son las posibles soluciones? Hay que ir, bueno, también respondiendo a estos puntos. Bueno, eso es algún formato que, bueno, se presenta en un proyecto. Se les envió en plataforma, bueno, me solicitaron los temas, se va a ir subiendo temas de cada sesión por semana. Bueno, una semana tenemos 4 clases, ¿no? Serán 4 temas que se subirán a plataforma por semana, los videos y los libros de referencia que también se han subido. Y bueno, muchos me pidieron también por el WhatsApp, ingresaron a mi WhatsApp, solicitaron que se suba también lo que es la tarea para aquellas personas que, bueno, al inicio de clases conversamos que la pueden ir elaborando, ¿no? Y estamos hablando de lo que es el problema. Busquen un problema, bueno, que me imagino que cada uno de ustedes trabaja en el área de salud, en lo que es hospitales públicos, tal vez algunos particulares, en el área tal vez de la medicina, en el área de laboratorio, de farmacia, ¿no? Enfermería, existen problemas, ¿no? Y a medida de todo el proceso de este módulo pueden ir buscando el problema, porque estamos hablando, ¿no? El problema. Buscar un problema y dar solución a esta. A medida que vayamos avanzando ya pueden ir ustedes de la misma manera, bueno, avanzando, ¿no? Y al final, bueno, a la final concluiría todo y a tener el trabajo ya concluido. O bueno, para las personas que también deseen las pueden realizar al final, ¿no? Bueno, componentes de un proyecto. Vamos a seguir hablando de los componentes. Mencionamos que fueron 3, y la tercera que es las decisiones. ¿En qué consisten las decisiones? Bueno, como vimos anteriormente, la intencionalidad es la decisión más importante del proyecto, hemos ido hablando, ¿no? Como primer punto. Bueno, las demás decisiones que se asumen ya sea en el marco de la intencionalidad para garantizar lo que es su éxito, constituyen el tercer componente de un proyecto. Bueno, algunos de los criterios que se han propuesto en relación con este aspecto es la voluntad del sujeto. Debe de ser como el primer criterio de este punto, que es las decisiones, ¿no? Que es el tercer componente del proyecto.
y a la vez este componente tiene criterios, ¿no? Las decisiones implican una manifestación definida de la voluntad del sujeto, quien elige deliberadamente una ruta de acción y renuncia a otras. Decidir, entonces, escoger y denunciar. Bueno, en eso consiste el primer criterio de las decisiones. 2. Todas las decisiones que se asuman, ya sea en el marco del proyecto, deben armonizar entre sí y subordinarse a la intencionalidad básica. 3. Las decisiones que no contribuyan significativamente, ya sea al éxito de la intencionalidad básica, se consideran esfuerzos perdidos, bueno, cuyo efecto ha de ser desfavorable. Debe ser cuidadosamente tenido en cuenta por todo proyectista. Bueno, la calidad de una selección se establece con base en su capacidad para transformar la situación, problema, en la dirección que se había previsto. Bueno, la calidad de las decisiones depende directamente de 3 factores. De la calidad de la información que la sustenta, ya sea el soporte técnico. 2. Del respaldo social a la iniciativa, ya sea el soporte político. 3. De la competencia del proyectista para lograr los resultados previstos. Bueno, ahí vamos a hablar de lo que es la motivación, el compromiso e idoneidad. Bueno, estos 3 criterios suelen ser tenidos en cuenta por las diferentes instituciones, agencias que, bueno, requieren lo que son estos proyectos, que financian proyectos para evaluar lo que es la conveniencia de apoyarlos. ¿Ya? Ahí vamos a ir hablando anteriormente hemos hablado de lo que era la factibilidad y la viabilidad. ¿En qué consiste la factibilidad? Bueno, de una decisión se refiere a su posibilidad de éxito. Bueno, fundamentada ya sea en los recursos requeridos para lograr los resultados previstos, ¿no? Algunos autores se refieren específicamente a esta propiedad como factibilidad técnico-financiera. Es decir, un análisis de factibilidad consiste ya sea en establecer si existen las condiciones y recursos humanos, materiales, físicos, financieros, suficientes y efectivos para lograr lo que es el resultado previsto. Bueno, se dice que una decisión no es factible cuando en el análisis hace prever que no se contará con los recursos suficientes para realizar adecuadamente. ¿Y qué es la viabilidad de una decisión? También se refiere a su posibilidad de éxito. Pero en este caso está determinada ya sea en función del respeto social, bueno, que garantice el alcance de los resultados previstos. Bueno, analizar lo que es la viabilidad de una decisión también consiste en establecer si cuenta con lo suficiente respaldo de los actores sociales como para lograr lo que es el éxito. Porque todo proyecto, bueno, vamos para lograr, ¿no?, que dé éxito. Bueno, este respaldo depende a su vez de los intereses de las fuerzas sociales, bueno, que actúan en el grupo y se reflejan en sus valores éticos individuales. Bueno, sus normas morales predominantes, los patrones culturales vigentes, sus leyes y acuerdos políticos. Se dice que una decisión no es viable cuando lo contradictorio o la contradicción con los valores, intereses, normas o disposiciones legales del grupo amenaza su realización. Bueno, en relación con los proyectos, la factibilidad como la viabilidad rara vez son fatalidades inmodificables. Bueno, por lo contrario, con frecuencia son condiciones virtuales que pueden existir en la medida en que el proyectista genere lo que son las condiciones para lograr los recursos o el respaldo requerido.
Los evaluadores de todo proyecto suelen rechazar propuestas cuya factibilidad y viabilidad no estén razonablemente garantizadas, considerando que en estas condiciones el proyecto posiblemente fracasara, porque no puedes invertir, por ejemplo, para un proyecto de estrategia tal vez educativa, invertir una gran cantidad o un monto elevado de dinero que, bueno, no dé resultados a la final, ¿no? Bueno, los evaluadores, bueno, suelen rechazar esta clase de proyectos. Un proyectista tampoco puede manejar lo que son las decisiones, ya sea de manera desordenada. La gestión de proyectos le ofrece lo que son técnicas y métodos para analizar, interpretar, valorar, ordenar y poner en marcha esas diferentes decisiones. Estas de manera que garanticen lo que es el éxito de la intencionalidad básica. A este respecto, las instituciones y agencias que trabajan con proyectos o por proyectos ofrecen diferentes formatos que apuntan a organizar aquellos bloques, las decisiones requeridas para poder garantizar lo que es el éxito del proyecto, ¿no? Entre las expresiones más importantes de decisiones, ya sea asumidas en el proyecto, figuran lo que son las estrategias, los objetivos específicos, las metas, la definición de acciones, la previsión de recursos, la elaboración de cronogramas, de presupuestos y la definición de los criterios y procedimientos, de evaluación. Y esto ha de ser también, de gran ayuda para la elaboración de su proyecto, de su tesis, que en el reglamento menciona que deben de elaborar lo que es una propuesta de soluciones, un proyecto, y que esto le ha de ser de mucha ayuda. Vamos a ir viendo aquellos puntos que hemos ido mencionando, que todo proyecto debe figurar los objetivos específicos, las metas, la previsión de recursos, la elaboración de cronogramas, el presupuesto y algunos criterios y procedimientos de evaluación. Así que la gestión de proyectos desarrolla lo que son técnicas que facilitan lo que es la solución de problemas. Bueno, entre ellas vamos a ir destacando como punto principal en este módulo lo que es el análisis lógico, que también es denominado como marco lógico, y las técnicas de programación, que la vamos a ir viendo en todo este proceso, ¿no?, del módulo. Tipos de proyectos. Bueno, existen tantos proyectos. ¿Cuántas intencionalidades pueden organizar el ser humano? Existen también innumerables maneras de clasificar los proyectos, pero la mayoría de las taxonomías obedecen algunas técnicas o tecnicismos, o reflejan un modo específico de actuar de las grandes agencias de desarrollo de los órganos correspondientes del nivel nacional. Bueno, en la práctica estas clasificaciones tienen poca utilidad y resulta más conveniente designar lo que son los proyectos por sus objetivos dentro del área programática al que se aplican. Bueno, hay muchos autores han diferenciado algunos tipos de proyectos sin que las categorías sean complementarias, ¿no?, ya sean estas excluyentes, pero los principios, ya sean técnicas también requeridos para garantizar lo que es su éxito, si lo son. Bueno, entre los diferentes tipos de proyectos vamos a ir destacando algunos de ellos. Proyectos de inversión o desarrollo social, ¿no?, proyectos de investigación, proyecto de desarrollo tecnológico, proyectos de desarrollo administrativo, proyectos de intervención física. Bueno, son algunos tipos de proyectos, ¿no?, que son los más destacados. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos, en qué consisten. Proyectos de intervención o de desarrollo social. Bueno, este tipo de proyectos, están dirigidos a resolver aquel problema o un problema social y a generar lo que son cambios benéficos, ya sea en un grupo humano seleccionado por su mayor vulnerabilidad
Bueno, la clave de estos proyectos es la solución de un problema, bueno, que afecta el bienestar o la calidad de vida de un grupo humano, ¿no? En eso consiste lo que es un proyecto de inversión o desarrollo social. Bueno, el siguiente tipo de proyecto, que es el proyecto de investigación. Bueno, este tipo de proyectos, bueno, están dirigidos a generar conocimientos nuevos sobre una pregunta específica que no ha sido resuelta por la ciencia. El producto de estos proyectos es un informe, bueno, que recoge el conocimiento nuevo generado por el investigador, ¿no? Hacer ciencia, ¿no? Experimentar algo y dar un informe de este tipo de investigación o proyecto de investigación. Tercer tipo de proyecto, que es el proyecto de desarrollo tecnológico. Bueno, ¿y en qué consiste este tipo de proyecto? Bueno, estos proyectos se interesan por mejorar lo que es la aplicación de conocimiento generado, productos o servicios útiles. Bueno, este tipo de proyectos implica lo que es el desarrollo de nuevos procedimientos y la provisión de los recursos físicos requeridos para mejorar lo que es un proceso de producción o un servicio. Cuarto tipo de proyecto, el proyecto de desarrollo administrativo. Bueno, este tipo de proyectos están dirigidos a lo que es mejorar un proceso administrativo, así como su nombre lo menciona, ¿no? O una organización. Estos proyectos de desarrollo institucional, bueno, se interesan en mejorar, modificar, ya sea también ampliar o crear lo que es una organización de trabajo y de los sistemas que lo componen. Bueno, en el área de salud, este tipo de proyectos, bueno, generalmente facilitan lo que es la revisión y la renovación de la administración del sistema de salud y de los servicios o de una parte ya sea de la organización, incluyendo lo que es el replanteo eventual de las políticas, estructuras, sistemas, ya sean modelos, recursos y procedimientos, ya sea en un proceso donde el desarrollo ya sea del talento humano es el elemento central. Su ejecución suele demandar recursos adicionales, diferentes a los que destinan lo que son las actividades operacionales normales en una institución. Bueno, su éxito no es posible sin que ésta sea, por ejemplo, una voluntad política seria y un alto grado de compromiso del talento humano para que su operación se prolongue, ya sea en el tiempo y logre lo que es las transformaciones deseadas, ¿no? Bueno, en este proyecto de desarrollo administrativo es más aplicado en lo que es nuestro área, que es el área de salud pública, ¿no? Proyectos de inversión física, que es otro tipo de proyecto, y estas están dirigidas a desarrollar, ampliar, mejorar o modificar sustancialmente lo que son aquellas edificaciones, infraestructura, instalaciones o equipos. Bueno, en ese caso, en eso consiste este tipo de proyecto de inversión física. No son aquellos tipos de proyectos algunos importantes, ¿no? Vamos a seguir hablando de lo que es gestionar proyectos. Es algo más que escribir documentos, menciona, ¿no? Bueno, en este módulo haremos una diferencia entre lo que es la gestión por proyectos y la gestión de proyectos, que es muy diferente, ¿no? Son términos muy distintos. Gestión por proyectos. ¿A qué se refiere gestión por proyectos? Bueno, gestión por proyectos se refiere a una actitud de los sujetos. Está caracterizada por su tendencia a prever lo que son las diferentes intencionalidades cotidianas. Bueno, estas organizándolas con bloques articulados de acción delimitados, ya sea en el espacio y el tiempo. Bueno, a los cuales integran sus diferentes recursos. Bueno, esta actitud ha dado también origen a una propuesta de gestión administrativa, bueno, donde las diferentes líneas, ya sean estratégicas, se desarrollan por bloques de proyectos. Bueno, una persona que opta por esta forma de trabajo, de gestión por proyectos,
bueno, permanentemente ha de integrar, ordenar lo que son sus esfuerzos hacia el futuro. Bueno, alrededor de intenciones bien definidas, ya sean productos concretos, a las cuales impone límites tanto en el tiempo como en otros recursos al gestionar su cotidianidad por proyectos. Bueno, el sujeto que realiza esta gestión por proyectos puede valorar comparativamente lo que son sus decisiones, reforzar aquellas que se revelen como las más importantes a la luz de sus acciones presentes y renunciar a involucrarse en situaciones que, de acuerdo con su escala de valores, se consideren secundarias o interfieran con sus proyectos prioritarios. En la práctica, las personas que aplican esta gestión por proyectos o elaboran gestión por proyectos, estas personas que organizan su trabajo suelen abrir carpetas, es decir, la expresión es en ocasiones metafóricas, ¿no? A cada uno de los asuntos o negocios que manejarán como unidades de acción, con identidad propia y hacen un seguimiento estricto a cada carpeta, ¿no? Bueno, en eso consiste gestión por proyectos. ¿Y en qué consiste gestión de proyectos? Bueno, esta expresión, bueno, se aplica en cambio a las actividades formales involucradas en la dinámica de los proyectos. Bueno, acá vamos a ir hablando de 3 puntos, que es la formulación del proyecto, la ejecución del proyecto y la evaluación. Bueno, esta expresión describe relativamente bien un estilo de administración centrado en las normas, ¿no? Los formatos y los requisitos, bueno, varios de estos textos alusivos a la administración de proyectos se centran ya sea en recomendaciones técnicas relacionadas en la gestión de proyectos, más que en la actitud mental de organizar lo que es el trabajo por proyectos, que es muy diferente, ¿no? El concepto de esto. Aunque nuestros cursos, bueno, este módulo se centra en el desarrollo de una actitud favorable hacia la gestión por proyectos, ¿no? En adelante haremos énfasis en los principios y técnicas propuestos para facilitar la gestión de proyectos. Bueno, las experiencias vividas con los participantes, bueno, en algunos otros cursos me han enseñado que la gestión por proyectos como actitud favorable para organizar las decisiones, bueno, suele surgir y consolidarse más como producto de las aplicaciones exitosas y del trabajo en equipo que de la aplicación mecánica de guías y formatos. Bueno, vamos a ir enunciando a continuación los grandes momentos. Son 3 grandes momentos de la gestión de proyectos, hemos mencionado hace instantes, que implican la gestión de proyectos, ¿no? La formulación del proyecto, la ejecución del proyecto y la evaluación. También puede ser pregunta de examen, ¿no? Así pueden ir tomando también un poco de cuenta. La formulación del proyecto. Bueno, comprende la concepción de la intencionalidad y su expresión. Concreta en un documento que debe contener lo que es el perfil del proyecto, es decir, sus características y elementos esenciales, ya sea la intencionalidad, información y decisiones que hemos ido mencionando al principio, para formular lo que es un proyecto, que también puede ser pregunta de examen. Así que me gustaría a las personas que están ahora en línea, escuchando por el móvil, ya sea por la misma computadora, pueden ir haciendo también algunos puntos porque a medida de este proceso de explicación se van a dar preguntas que también van a entrar en el examen, ¿no? Sí, que les va a ayudar mucho también estar en línea todas las sesiones, ¿no? Hemos ido preguntando en los grandes momentos de la gestión de proyectos, ¿no? Así, cada uno de ustedes que están, bueno, en línea pueden también sacar apuntes de las preguntas que van a ingresar también al examen, ¿no? Seguimos. En cuanto a los momentos, hablábamos de los grandes momentos de la gestión de proyectos, mencionamos la formulación del proyecto,
la ejecución del proyecto y la evaluación. ¿Y en qué consiste la formulación del proyecto? Bueno, este comprende la concepción, la intencionalidad y su expresión concreta. Hemos ido mencionando un documento que debe contener lo que es el perfil del proyecto, es decir, sus características y elementos esenciales. Hemos ido mencionando la intencionalidad, información y decisiones, ¿no?, que hace instantes las hemos ido profundizando y conceptualizando cada una de ellas. Y estas tienen que estar organizados de acuerdo con el lenguaje y los criterios de los interlocutores a quienes se dirija lo que es la propuesta, ¿no? La ejecución del proyecto. Bueno, esta fase comprende de aplicación de los recursos, es decir, la inversión y la realización de las actividades previas para alcanzar lo que es el resultado esperado. La evaluación. Bueno, la evaluación es un momento administrativo, bueno, fundamental para garantizar lo que es el éxito de todo proyecto, al que nos referimos en detalle más adelante. Por ahora, basta decir que evaluar es siempre comparar, ¿no? Se evalúa comparando una situación con un patrón conversional, es decir, previsto a conveniencia por quienes realizan lo que es la evaluación. La evaluación es base fundamental para el éxito final de cualquier proyecto que se va a ir elaborando. Bueno, por el momento vamos a anticipar algunas ideas sobre este tema, ¿no? Sobre la evaluación vamos a seguir hablando. Que la evaluación debe considerarse como un proceso inherente, bueno, a la buena gestión, y por ello debemos también cubrir integralmente lo que es el proyecto en sus diferentes fases. No se limita solo al resultado final, ¿no? Como primer punto. La evaluación debe ser eficiente y centrarse en aspectos críticos, ya sean factores críticos de éxito, previamente valorados como prioritarios. Estos criterios deben fijarse desde el comienzo del proceso y no siempre al final. Bueno, si los procesos son dinámicos, bueno, los criterios de evaluación deben ser igualmente dinámicos. Bueno, es una recomendación, o esa recomendación no significa improvisar, sino ajustarse de manera flexible y razonable a la dinámica del proceso. Una autoevaluación que involucre a los responsables del proyecto puede ser más efectiva que la evaluación por agentes externos. La evaluación no debe ser un ritual mecánico, sino un acto inteligente con un objetivo claro, es decir, garantizar el éxito del proyecto. La evaluación debe contribuir al éxito y no al fracaso. No tiene sentido evaluar para ser fracasado, ¿no? Bueno, en este proceso del módulo vamos a ir tratando vamos a tratar de profundizar lo que es la formulación, la ejecución y la evaluación del proyecto, ¿sí? Vamos a ir cada uno de ellos también como tema, vamos a ir hablando de estos puntos en las siguientes unidades. Bueno, vamos a hablar del siguiente punto, que es la gestión de proyectos y la estructura de la organización. Bueno, la gestión de proyectos implica lo que es un enfoque especial del trabajo, que no puede adoptarse sin considerar las maneras como la institución ha organizado sus recursos y acostumbra a desarrollar el conjunto de sus actividades. Bueno, la manera de organizar las diferentes actividades, acciones involucradas en la gestión ha llamado la atención de la administración desde sus orígenes. Bueno, y al respecto existen varios enfoques que vamos a ir revisando brevemente en este módulo o en esta sesión, perdón. Dos de ellos: enfoques estructurales y organizativos. Vamos a ir hablando de uno de ellos. Y el enfoque funcional o de planeación. ¿Ya? Son diferentes actividades y acciones que han de estar involucradas en lo que es la gestión, ¿no? Que nos ha de llamar mucho en lo que es la administración. Vamos a ir hablando del primero, que es el enfoque estructural o enfoques estructurales u organizativos. Bueno, este primer enfoque estructural
o estructurales. Bueno, son modelos administrativos que pretenden facilitar lo que es la gestión de las empresas, ¿no? Actuando sobre su estructura orgánica y hacia el organigrama y proponiendo diferentes maneras de articular lo que son los recursos, ya sea los énfasis organizativos. Bueno, desde esta perspectiva, las diferentes acciones y actividades que adelantan las empresas, sean acá en las instituciones de salud, hospitales, clínicas, se organizan jerárquicamente de lo general a lo particular, así como es la función, competencia o líneas de negocio, proceso, subproceso, actividad, acción, movimiento. Bueno, cada una de estas formas de proceder se asigna a una persona o a un grupo responsable de su ejecución, lo que puede dar origen a dependencias u oficinas relativamente especializadas al interior de la organización. Como un salubrista público puede ser también ser parte o asignada, ¿no?, como persona responsable para la ejecución de un proyecto. Una entidad, en la práctica, vamos a hablar un poco, una limitación de los enfoques organizativos es que ha dado más importancia a la racionalidad del proyecto y a sus estandarizaciones que a la cultura y al clima de la organización. Bueno, el interés del enfoque organizativo por armar y hacia las estructuras lo lleva con frecuencia a proponer formas de organización, ¿no?, rígidas e incapaces de ajustar a los cambios del entorno, expuestas al continuo conflicto entre sus centros internos de poder y atrapadas en los formalismos y los conductos regulares. Bueno, por esta razón, las tendencias actuales de gestión pretenden, por sus estructuras orgánicas cada vez más flexibles y dinámicas, que puedan cambiar fácilmente el rumbo de acuerdo con las nuevas necesidades de las empresas, ¿no? Las adhocracias, bueno, son estructuras flexibles donde, bueno, las personas conforman grupos relativamente heterogéneos y provisionales que se relacionan entre sí de una manera más dinámica, más creativa en función de sus proyectos comunes. Así que este tipo de organizaciones suele aprovechar mejor lo que es la gestión de proyectos, la cual puede, como de hecho se observa en nuestro medio, ser muy traumática para los proyectistas y para la misma empresa, cuando la cultura organizacional no permite lo que es la creatividad ni la flexibilidad, y donde la dinámica de los proyectos choca con la rigidez de la estructura institucional. La idea de implantar aquellas estructuras orgánicas, flexibles, puede ser aparentemente simple en la práctica, bueno, sin embargo, enfrentan ciertas dificultades, bueno, relacionadas con lo que es el interés de los miembros de las empresas, ya sean los directivos, los empleados, por observar y aumentar sus nichos de poder. Bueno, en la discusión anterior pueden desprenderse las siguientes conclusiones. Una entidad que quiera adoptar lo que es la gestión de proyectos debe considerar seriamente si su estructura institucional está preparada para gerenciar proyectos y si la cultura y el clima de la organización son favorables a este enfoque de trabajo. De otra manera, las empresas deberían sopesar los riesgos de una posible fragmentación de la gestión, ¿no? En conclusión, a lo que son los enfoques estructurales u organizativos. Segundo enfoque de la gestión de proyectos, enfoques funcionales o de planeación. Bueno, los enfoques funcionales son propuestas administrativas. Propuestas administrativas que están interesadas en orientar lo que es la dinámica y hacia el desempeño de la institución, más que en su estructura orgánica. Este enfoque no se interesa mucho en lo que son los organigramas, como lo menciona el otro enfoque, ¿no?, el enfoque estructural. Acá ni de la organización estructural de los recursos, sino de la manera de desarrollar lo que es el trabajo.
Bueno, el interés se centra entonces en optimizar lo que son los procedimientos, las acciones, las actividades, bueno, que adelantan lo que es la entidad. Se definen y se organizan jerárquicamente de lo general a lo particular. Es decir, función, competencia o líneas de negocio. Bueno, ahí vamos a encontrar lo que es el plan, programa, subprograma, proyectos, tareas, actividades y acciones. Que también vamos a ir hablando cada una de ellas a medida de este módulo, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno de estos términos: función, competencia o líneas de negocio. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, esta se define de forma muy similar a cómo se hace desde el enfoque estructural. Bueno, son entonces lineamientos que orientan y delimitan de forma general lo que son las acciones que debe desarrollar la institución. Bueno, se asumen las funciones o competencias, expresan lo que es la razón de ser la organización. Se conciben como responsabilidad de todos los miembros de la institución y no tienen límite casi en el tiempo. Y el plan, también denominada plan general o plan de acción. Bueno, un plan hemos ido mencionando al inicio de este módulo, que se entiende como un esquema general de acción que define a grandes rasgos, bueno, las prioridades, los lineamientos básicos de una gestión o el alcance de las funciones para un lapso que convencionalmente, puede ser el periodo de un gobierno o de una administración. Bueno, la esencial de los planes ha de radicar en su generalidad, bueno, y en su papel integrador de la gestión, ¿no? La generalidad de los planes cumple una función totalizante e integradora de la gestión, pues tiene que dar albergue y apoyo a las diferentes intencionalidades específicas que surjan en las organizaciones, ¿no? Bueno, a semejanza de los proyectos, los planes o el plan define también intencionalidades, finalidades, objetivos, metas. En cuanto a la información, bueno, vamos a ir hablando de lo que es el diagnóstico, justificación, análisis de viabilidad, factibilidad, las decisiones, políticas, estrategias generales y recursos, ¿no? Bueno, es algo semejante a lo que son los proyectos. Bueno, sin embargo, estos componentes también se definen y hacen los planes a un nivel tan general para la organización, bueno, que sería incapaz por sí mismo de promover un cambio. Por eso deben convertirse en decisiones más concretas que dan lugar a los programas y proyectos. Debe existir una estrecha relación entre los planes y las funciones o competencias. Sin embargo, ambos planeamientos son diferentes. Bueno, los planes se formulan en el marco de las funciones de las agencias y, bueno, definen para un periodo específico de gobernabilidad, bueno, de limitación temporal, con algunos aspectos, con los objetivos generales y específicos que se pretende lograr, las metas, las estrategias o líneas de acción que han de estar seleccionadas para poder alcanzar los resultados, algunos otros lineamientos de política que orientarán la gestión durante el mismo lapso, los recursos financieros requeridos. Bueno, en las instituciones el proceso planificador se desarrolla a partir de la organización de diferentes niveles: plan, programas, proyectos, bueno, que han de ir de lo general a lo específico, pero manteniendo el referente de la plataforma estratégica. Bueno, y procurando que en cada uno de los niveles se cumplan lo que son los objetivos propuestos. Bueno, para facilitar lo que es el manejo de las decisiones, los planes se descomponen en programas y proyectos. Bueno, cada objetivo específico del plan debe corresponder a aún más objetivos generales de los programas o subprogramas, y cada objetivo específico de los programas debe corresponder a los objetivos generales de los proyectos. Bueno, en relación con esta terminología, bueno,
No se ha puesto de acuerdo en la literatura. Algunos autores diferencian los planes generales de los planes operativos, nombre que dan al conjunto de programas y proyectos detallados para el periodo, ¿no? Así que hay algún poquito de diferencia entre estos dos puntos. Programa, que también la hemos ido llevando en las clases anteriores, a pesar de que no existe consenso con el significado y aplicación del término. Muchos autores consideran que un programa, en un sentido más amplio, dan como un conjunto organizado, coherente e integrador de actividades, servicios o procesos expresados en agrupaciones de proyectos que pretenden dar respuestas a una problemática definida, ya sea sin precisar un límite en el tiempo, ¿no? La temporalidad de los programas no es tan bien definida. Como la de los planes. En los planes puede existir la superposición temporal en diferentes programas que en algún momento trascienden lo que son los límites del periodo de planificación. Bueno, esta es la razón por la que los programas pueden presentar la apariencia de esquemas de acción relativamente estables y continuos en el tiempo. Bueno, al ubicarse en el plan y los proyectos, los programas ejercen lo que es un papel ya sea de conexión e intermediación coherente que articulan en forma lógica lo que es la lógica de generalidad de la planeación con la concreción de los proyectos. Bueno, el objetivo general de un programa ha de corresponder generalmente a un objetivo específico del plan. Bueno, cuando este objetivo general comprende a su vez dos o más aspectos que requieren un enfoque diferencial, puede ser conveniente descompone lo que es el programa en subprogramas. Los subprogramas son la desagregación de los programas según la homogeneidad de los proyectos que lo componen. Bueno, los criterios para definir lo que es la homogeneidad puede ser diversos según los intereses de quienes planifican lo que son los subprogramas. Bueno, formalmente todos los programas como los subprogramas contienen algunos aspectos como el asunto relativamente específico que lo identifica y da nombre al programa, los objetivos generales y específicos del programa o subprograma, las estrategias, los recursos requeridos, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito de lo que es el plan. Hemos mencionado que se entiende como un esquema general de acción, bueno, que defina a grandes rasgos las prioridades o lineamiento básico de una gestión y en el caso de las funciones para un lapso que convencionalmente puede ser el periodo de un gobierno o de una administración, ¿no? En cuanto al programa, también hemos ido mencionando que es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en agrupaciones de proyectos que pretenden dar respuesta a una problemática definida sin precisar un límite en el tiempo. Y hablando de lo que nos interesa, el proyecto. Bueno, vamos hablando, ¿qué es un proyecto? Vamos a ir recordando. Para una postura clásica, el proyecto se concibió como un conjunto de actividades que se pueden identificar al interior de una organización y generarse en forma independiente de lo que son sus características más relevantes, con su temporalidad y singularidad. Bueno, son entonces esquemas específicos de acción que desarrollan un componente particular al interior de un plan, un programa o un subprograma en un periodo definido. Bueno, para nuestro caso el proyecto se concibe como un conjunto articulado de decisiones detalladas en su alcance y de actividades interrelacionadas y coordinadas hacia un objetivo específico, ¿no? Tanto las decisiones como las actividades propenden conjuntamente con un resultado definido en un tiempo limitado y con unos recursos determinados, ¿no? Un subproyecto, por ejemplo, en una unidad de gestión diseñada al interior de un proyecto,
Esto para administrar de manera específica un tipo particular de resultados, estos agrupados con fines operativos. Así que los criterios para desagregar lo que es un proyecto en subproyectos son eminentemente operativos y así estos convencionales y obedecen a condiciones prácticas asumidas por el analista. Así que el proyecto se considera como la estrategia operativa de gestión para ejecutar los planes y programas, ¿no? Porque hace posible pasar de la idea a la realidad y de lo que es la teoría a la práctica, ¿no? Su capacidad para transformar situaciones concretas es mayor que la de los planes. La ejecución de los proyectos dará lugar a productos identificables susceptibles de evaluación y de esta medida puede ser la base de control del gasto público social, ¿no? Todo proyecto tiene principio y fin. La característica de los proyectos en su concreción y especialmente en su autolimitación tanto en recursos como en tiempo, un proyecto deberá terminar cuando se logre lo que es el resultado previsto o cuando se demuestre la incapacidad para lograrlo, ¿no? Y vamos a ir hablando un poquito de las características de los proyectos. Bueno, existen unas 6 características. Entre las principales características de los proyectos pueden resaltarse lo que es la temporalidad, la singularidad, la flexibilidad, la fragilidad, la integralidad y la creatividad. Son algunas características de los proyectos. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, la temporalidad como primera característica. Los proyectos nacen y mueren, tienen un comienzo desde su concepción como idea, ¿no? Su formulación, ejecución y evaluación se dan en un límite de tiempo predeterminado. Eso en cuanto a la temporalidad, porque todo inicio ha de tener siempre su fin, ¿no? La singularidad. Bueno, no hay dos proyectos iguales. Todos son muy singulares. Esto hace que la experiencia de uno no sea totalmente transferible a los de otro, ¿no? Así que, como en todo proyecto de tesis, de la misma manera, no puede haber dos trabajos iguales, ¿no? Tal vez desde otro punto de vista, pero no iguales, ¿no? La dependencia. Me olvidé de colocar acá la dependencia. Bueno, el proyecto no se pertenece a sí mismo, no tiene significado, tiene su origen en un plan, en un programa o una organización. Por lo tanto, sus objetivos se subordinan a esquemas de decisiones más amplios que garanticen lo que es la integridad de la gestión y propendan por la sinergia de los esfuerzos, ¿no? La flexibilidad, que es otra característica del proyecto. Bueno, por su permanente juventud, los proyectos pueden ser mecanismos de gestión sean moldeables y versátiles y por su mismo configurar oportunidades de cambio para las organizaciones, condición sumamente importante en un mundo donde la adaptación al medio es cada vez más necesaria. La fragilidad es otra característica del proyecto. Bueno, los proyectos son muy vulnerables y pueden afectarse por los cambios de los medios externos e internos de las organizaciones. La fragilidad es el precio que pagan los proyectos por su flexibilidad y vamos a ir hablando de lo que es en el marco teórico estos aspectos. La integralidad. Bueno, los buenos proyectos son como imanes, bueno, que atraen a todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? De manera relevante. Bueno, esta propiedad les permite transitar horizontalmente por las organizaciones y relacionarse con varias de sus dependencias. Por eso pueden actuar como factores aglutinantes de las organizaciones. Eso en cuanto a la integralidad, ¿no? Donde todos también son partícipes. Otra característica, la creatividad. Bueno, los proyectos pueden dar rienda suelta a la imaginación, ya sea también a la innovación, a la originalidad. Bueno, sus procesos son como repetitivos y exigen siempre nuevos planeamientos y visiones. Los proyectos complejos que cubren dos o más productos, bueno, complementarios diferentes, pueden descomponerse también en subproyectos. Todos esos son en cuanto a las características, bueno, que presentan los proyectos o el proyecto. Bueno, los buenos proyectos
no son decisiones aisladas, ¿ya? Hay una tablita que nos va a ayudar a comprender cuáles son esas discusiones, aunque con frecuencia se observan diferencias ya sea en el uso y significado de los términos. Las corrientes administrativas, coinciden en que estos proyectos son en esencia esquemas concretos de decisión que deben estar íntimamente relacionados con los planes y programas. El éxito integral de la gestión depende de la estrecha articulación y relación armónica entre estos tres modelos. Bueno, mediante esta tabla vamos a ir un poquito, nos va a ayudar un poquito a comprender esta discusión, ¿no? Aspecto a comparar. Vamos a ir siguiendo una diferencia de cada uno de estos tres aspectos, ¿no? El plan, programa y proyecto. Definición, hemos ido mencionando. Como un resumen general de esta clase, el plan es un instrumento para facilitar la gestión al nivel general. Podemos hablar a nivel nacional, tal vez un plan. Un programa, instrumento que facilita la gestión a nivel intermedio. Y un proyecto, ha de ser un instrumento, para facilitar la gestión a un nivel operativo. En cuanto a la estructura, ¿cómo está estructurado un plan? Es un esquema de decisiones, que establece fines, objetivos, metas, instrumentos, medios y recursos a un nivel general. Un programa, está estructurado o se estructura como un esquema de decisiones que establece fines, objetivos, metas, instrumentos, medios, recursos a nivel intermedio. En cuanto al proyecto, es un esquema de decisiones que establece fines, objetivos, metas, instrumentos, medios y recursos, esto a nivel detallado, ¿no? Grado de especificidad. Un plan define lo que son los recursos y acciones a seguir como un lineamiento u objetivos generales. En cambio, un programa define los resultados y acciones a seguir para uno de los objetivos generales del plan. Desagrega lo que es el plan, ¿no? En sus programas. En cuanto al proyecto, define los resultados y acciones a seguir para uno de los objetivos específicos del plan y del programa. Desagrega el plan o el programa, ¿no? Eso hemos ido hoy hablando en toda esta sesión. Relación entre ellos. ¿Cuál es la relación entre estos tres? El plan puede ser la expresión de una política. Esto necesita de los programas y proyectos para poder expresarse, ya sea de manera concreta. El programa, necesita apoyarse a un plan, ¿no? Un plan, hemos mencionado al inicio que está estructurado por programas, proyectos, ¿no? Están todos articulados. Así que necesita apoyarse en un plan más general para no dispersarse en intencionalidades aisladas. Un proyecto necesita apoyarse en un plan general o en un programa para no dispersarse en intencionalidades aisladas, ¿no? Es la importancia en cuanto a la relación entre ellos. Vigencia en tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El plan define los aspectos generales de la gestión para un periodo fijo de gobernabilidad anual, ya sea bienal, trienal, quinquenal. El plazo se valora convencionalmente a largo plazo, más de 5 años, mediano plazo 1 a 5 años y corto plazo hasta 1 año, ¿no? En cuanto al tiempo de vigencia, en cuanto al plan, ¿no? En cuanto al programa, el tiempo de vigencia define algunos de los aspectos sectoriales de la gestión para un periodo indefinido. En cuanto al programa o el proyecto, precisa los aspectos específicos de la gestión para periodos delimitados, ya sea con fecha definida de inicio y terminación. Una diferencia, ¿no? Ejemplo de un plan de desarrollo institucional para el periodo. Un ejemplo de programa de desarrollo tecnológico y un proyecto de capacitación en sistema de información, ¿no? Que cada uno de ellos está relacionados y articulados. Me gustaría terminar con esta frase. Heráclito, que menciona: la salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Y si existe alguna duda en cuanto a plan, programa, proyecto, hemos ido hablando de
el proyecto en cuanto a que es un proyecto. Hemos ido hablando de ello en esta sesión. Hemos ido hablando de los principales componentes del proyecto. Vamos a ir un poquito conversando con los participantes. Bueno, se encuentra en línea Adriana Mondaca. Si me podría un poquito dar cuáles son los principales componentes de un proyecto. Adriana. Bueno, ¿hay alguien que está en línea? Si me podría responder cuáles son los componentes de un proyecto. Doctora, buenas noches. Grover Padilla le habla. Grover, muy buenas noches. Hablábamos en clase que hay 3 componentes: la planificación, el segundo la ejecución, el tercero la evaluación. Ya, eso en cuanto a los principales componentes de un proyecto es la intencionalidad, la información y las decisiones de un proyecto, que también un programa la puede ir aplicando. Eso, Grover, nos irá pasando y hemos ido dando, en todo este proceso vamos a ir un poquito, como mencionan, dando algunas preguntas que van a ingresar a lo que es al examen mismo, al finalizar lo que es el módulo. Son conceptos muy fáciles, ¿no? Se les va a mencionar cuáles son los componentes y bueno, ustedes me han de ir mencionando. Los componentes de un proyecto es la intencionalidad, la información y la decisión. Pero bien, para ¿quién me habló? ¿Qué se me pasó? Adrián. Ya. O si existe alguna duda, consulta, me la pueden hacer ahora. ¿No hay nadie en línea que desee hablar? Doctora, buenas noches. Le habla Henry, muy buenas noches. Bueno, antes que nada agradecerle por esta sistematización muy importante para ver lo que es plan, programa, proyecto y los componentes importantes para entender cuál es la diferencia y cuál es el nivel de operacionalización de un proyecto, de un plan y de un programa. Quería consultarle, he estado leyendo en algunos textos y también he tenido la oportunidad de elaborar algunos proyectos con la técnica no sé si es técnica o con la metodología de proyectos basados o enfocados al beneficiario, o en este caso le dicen a la usuaria o usuario, en el que el problema es identificado a partir del usuario o usuaria, y a partir de sus necesidades se van planteando alternativas de solución, que serían los proyectos en realidad, y es el usuario o usuaria quien nos da su parecer de cuál de ellas cree que son las más factibles o cuál de ellas cree que son las que puedan realmente resolverle el problema. Entonces, ¿se podría utilizar este tipo de enfoque? Porque he visto que no tiene, por ejemplo, el árbol de problemas, que ahí me parece muy interesante, o el de las espinas de pescado. Sí. A eso al inicio perdona, te voy a cortar. Al principio del módulo hemos ido hablando en cuanto a la estructura de todo el módulo. Vamos a ir paso por paso y en esta sesión también fuimos hablando en una de las partes cuáles son las herramientas que se van a ir aplicando en cuanto al árbol de problemas, al árbol de objetivos mismos y las herramientas, que existen muchas y la vamos a ir llevando porque tenemos mucho tiempo.
y vamos a ir paso por paso. Y la clase siguiente vamos a hablar de lo que es el problema central y bueno, ahí cuáles son los métodos, aplicar el marco lógico, por ejemplo, como usted está mencionando. Sí, en cuanto al proyecto que usted menciona, sí la vamos a ir hablando. Estamos empezando de lo general, vamos a llegar a lo particular. Henry. Muchas gracias, doctora. No, porque y en cuanto a su trabajo también puede aplicarlo, el ejemplo que usted ha mencionado, ya se les envió o se subió a lo que es la plataforma en cuanto a la estructura del proyecto. Y es similar a que usted está mencionando. Puede usted buscar un problema que afecta tal vez a un grupo o una pequeña población y usted la puede ir elaborando de acuerdo a los puntos que se ha ido ya dando. Se envió en Word y, y como se mencionó a inicio de clase, ustedes pueden ya iniciar también con el problema y a medida que nosotros vayamos avanzando, ustedes también la pueden ir realizando y al finalizar lo que es el módulo ya ustedes ya tengan todo concluido, ¿no? Así fuimos hablando en la primera clase. Henry. Perfecto, doctora, gracias. No, porque ¿hay alguna otra duda, otra consulta? Hola, buenas noches, doctora, ¿cómo está? Luis, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Respecto a la tarea que debemos realizar, ¿hay alguna bibliografía en particular que podamos buscar esto para ir adelantando ya un poquito Ya, la sí, sí. presentación de la tarea? Se les subió ya muchos libros que les han de ayudar y con todas las exposiciones mismas, bueno, yo creo que va a ser mucha bibliografía también para poder elaborar lo que es su trabajo de investigación. Es muy simple, es simple lo que se les está dando, es el problema, hay que justificar una breve introducción, objetivos específicos, el cronograma de actividades, un proyecto muy simple. Sí. Muy bien. Otra pregunta más respecto a la fecha de presentación. Eh, Sí, bueno, si es que no va a haber una interrupción en cuanto a las clases, como ha existido anteriormente, ha habido feriados. Bueno, si no ha de existir, bueno, tenemos 20 sesiones. Son 20 clases que vamos a llevar. Así, bueno, me mencionó el técnico Luis, 4 clases por semana sería, por semana. Entonces serían 5 semanas, 20 sesiones. Bueno, tendríamos que hacer un conteo en cuanto al calendario y bueno, podríamos estar terminados sin interferencias. Iniciamos lo que es en fecha eh, abril, no me equivoco, 5, entonces 1, 2, 3, 4, inicios de mayo. Inicios de mayo me imagino que concluimos. Subiré para el día de mañana a ver un día X, ¿no? Para poder hacer la entrega. Pero van a tener por lo menos una semana para entregar lo que son sus trabajos de investigación cuando se concluya lo que es el módulo. Pero pueden estar realizando ya sus trabajos de investigación o su proyecto, perdón. Muchas gracias, doctora. No, porque concluimos lo que es el módulo. Van a tener una semana más para poder desarrollar lo que es su proyecto. Y bueno, tienen mucho tiempo, ya se les dio lo que es la tarea, lo que está en plataforma. Ya pueden ir buscando cuál es el problema que quieren investigar y dar solución a esto. Bueno, ¿hay alguna otra consulta en cuanto al tema de hoy que se ha llevado? Nuestro plan, programa, proyecto. Bueno. Bueno, nadie quiere hablar. Bueno, hoy llevamos lo que son aspectos o conceptos generales para poder conocer qué es programa, plan, proyecto, cuáles son
las técnicas mismas de cada una de ellas. Y a medida de eso vamos a ir adentrándonos a cómo desarrollar lo que es un proyecto, ¿ya? Bueno, la clase que viene será mañana. Vamos a ir un poquito hablando de otro tema. Bueno, que va a ser lo que es este costo, no. Bueno, el día de mañana, bueno, tenemos clases y vamos a ir un poquito hablando de lo que son los enfoques y métodos. Vamos a ir un poquito adentrándonos a lo que es el enfoque SOP para lo que es la gestión de proyectos. En forma general vamos a hablar hablando de ello y vamos a ir a medida de esto hablando de lo que es el marco lógico y como uno de los compañeros conversaba lo que es el árbol de problemas, ¿no? A su debido tiempo vamos a ir hablando de ello. Bueno, como no existe preguntas al respecto del tema de hoy, bueno, hoy es fecha es martes 10 de abril. Bueno, 10 de abril. Vamos a hacer una rapidita llamada de lista. Acero, Cuaquira, Josué. Bueno, Acero. Para las personas que, bueno, no tienen audio en el celular, tal vez que muchos están con el celular o con un ordenador, envíenme un mensaje a la plataforma. Están en línea, ¿no? Acero no se encuentra. Aguilar Lisandro tampoco. Amurrio Flores Inés. Amurrio Flores Inés no se encuentra. Arratia Montaño Shirley. Bueno, tampoco se encuentra Arratia. Bautista Acevedo Orlando. Bueno, me fijo acá en el programa, bueno, no se encuentra. Bravo Ramos Alejandro. Bravo Alejandro se encuentra. Alejandro. Ya. Canaviri Copa Luis. Canaviri Copa Luis. Presente, doctora. Ya. Presente. Ya. Carlo Calle Giovanna. Bueno, no se encuentra. Castro Flores Sandra. Tampoco se encuentra. Marco Antonio Cerrón. No. Chinchilla Siles Luis Alberto. No. Coronel Zárate Norma. No. Bueno, para hacer más rápido la lista, me voy a fijar acá en plataforma, quienes están en línea. Bueno, Adriana Mondaca. Bueno, Mondaca Adriana se encuentra. Presente, doctor. Ya. Alejandro Bravo, ya le puse lista. Alex Huarachi Flores, también está en plataforma. Huarachi, Alexander Flores. Ya. Eric, no sé cuál será su apellido de Eric.
Villena es doctora. Buenas noches, perdón. Susi, buenas noches. Ya, Villena, Eric, ya vamos a estar listas. ¿Sí? Está en plataforma Carlos Pérez. Pérez Carlos, ya. Félix Ibaldo. Félix también se encuentra en... Presente, doctora. Ya. Félix se encuentra... Franklin MB. Franklin Mamani Bautista. Ya. Presente, doctora. Ya, Franklin, buenas noches. Gaby Rodríguez Chirinos. Gaby. Presente, doctora. Ya, Chirinos, Gabriela, Rodríguez. Gaby, ya. Grover Padilla. Padilla Grover también está en plataforma. Y Henry. Presente, doctor. Ya. Henry Flores. Presente, doctora. Ya. Josué Acero Cuaquira. José Cuaquira. Acero Cuaquira. ¿Dónde está? Ya. Lidia Oblitas Mamani. Oblitas. Acá está. Presente. Ya. Presente. Luis Canaviri. Canaviri. Presente, doctor. Ya. Presente. Ah, sí, ya te llamen. María Eugenia Huanca, la última. Presente, doctora. Ya. Bueno. Y Susi Vargas también está. Ya. Sí, presente, doctora. Gracias. Ya. Bueno. Bueno, están todos ya en la lista de asistencia. Bueno, el resto tiene falta. Estoy controlando. Ya. Bueno, para las personas que, bueno, van a iniciar con lo que es un proyecto, bueno, me pueden enviar al correo electrónico. Había un participante que ya me envió, me dijo que si saben su problema, a investigar. Me la pueden enviar al correo, la voy a escribir acá pero aunque está en lo que son las carátulas de todas las presentaciones. Este es mi correo, bueno, para las personas que ya van a iniciar a trabajar con lo que es su proyecto. Ese es el correo electrónico, licenrocio@hotmail.com. Pueden estar ya enviándome tal vez un avance de lo que es el proyecto, que es la tarea del módulo, ¿no? Y para cualquier consulta también la pueden escribir o también al WhatsApp, que soy las 24 horas en el WhatsApp. Bueno, si no existe ninguna duda o consulta o me la pueden dar, tenemos un poquito más de tiempo. ¿No hay nadie más que desee hablar? Bueno. Eric está presente. Bueno, como no hay consultas ni dudas sobre esta unidad de lo que son los aspectos generales de un proyecto, bueno, damos concluido esta clase y bueno, nos vemos mañana a las 20 horas. Y bueno, descansen, tengan una bonita noche. Bueno, nos vemos hasta mañana.